Bienvenidos a Conciencia Vial, gracias por acompañarnos como siempre aquí en la pantalla de Canal 5. Antes que nada, gracias a todos los que se mantienen en contacto con nosotros a través del contacto vía WhatsApp, en este caso Nilsa Allende, que nos estuvo mandando mensajes. El programa de hoy tiene, en el principio, movilidad eléctrica. Vamos a estar hablando con Felipe Algorta de UTE y luego vamos a hablar de un tema que yo creo que está un poco minimizado. Lo vamos a hablar con la doctora, el tema del sueño y la conducción. Importantísimo en lo que hace a la seguridad vial, dormirse en la ruta o aunque sea microsueños. De eso vamos a estar hablando en el segundo tramo del programa que aquí comienza. Presentan este programa empresas con responsabilidad vial. Automóvil Club del Uruguay, Mileto, piscinas, saunas y spas. UNIT, un país de calidad. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. Y UTE, la energía que nos une. Y es un gusto comenzar el programa de hoy con la gente de UTE, con uno de sus directivos. Estamos con Felipe Algorta. Felipe, un gustazo que estés aquí con nosotros. El gusto es mío, Jorge. Un placer, como siempre, acompañarte en todas tus iniciativas. Ya hemos estado charlando para el programa, pero primera vez que venís a estudios, me parece. Sí, es la primera vez. La otra vez que me hicieron una nota, recibí varios mensajes, o sea que te puedo asegurar de que son Bien. Muy vistos. Bueno, muchas gracias. No, lo que nos interesa es que a la gente le importe y trate de junto hacer con nosotros conciencia, que es un poco el nombre del programa en el doble sentido de conciencia y conciencia de tomar conciencia de la seguridad vial. Hoy con Felipe Algorta tenemos muchísimos temas para hablar, porque UTE es un actor muy activo de lo que tiene que ver con la movilidad y sobre todo la movilidad eléctrica, pero me voy a ir a una parte que también hacemos cuando vienen figuras, que es conocerlos un poco desde cómo manejan, cómo se vincularon con el tránsito. Vos sos joven, ¿cuántos años tenés? 37. 37, pero ¿cómo fue tus primeras experiencias? ¿Dónde aprendiste a manejar? Mirá, la primera vez que me largaron a manejar, Vos sos de Durazno también. Sí. Sos montevideano, pero vinculado sí, de Durazno. Sí, de mi familia materna de Durazno. Yo después me radiqué con 20 y pocos años. Pero el recuerdo, más allá de la falda de tu padre de manejar, cuando me largaron solo, 9 años, fue mi tío Alejandro en el medio del campo, Claro. Una Nissan blanca que tenían para trabajo. Fue como que el tipo confió, digo, vos, dale. Claro. Y tengo ese recuerdo y después, bueno, de ahí siempre en lugares sin riesgos. Y la verdad es que tengo ese recuerdo de ya muy chiquito, largarme y manejar, y el tema de los pedales y los cambios. La verdad es que fue una linda experiencia que hasta ahora se lo reconozco. ¿Y dónde sacaste la libreta entonces? ¿En Durazno o en Montevideo? En Montevideo. De hecho fue un poco accidentada la sacada de libreta. ¿Qué te pasó? Porque yo, claro, manejaba, sabía manejar, o sea, no. Entonces fui sin ningún tipo de academia, por supuesto, pero claro, no tenía esos piques claves, claro, que son eliminatorios. Entonces te diría que el primer examen que hice lo perdí. ¿Cuánto duraste arriba del auto? Fue bastante amargado el inspector que me tocó. Pero claro, ya de arranque me puse más tarde el cinturón. Se habías perdido. Y después otra cosa que me marcó es que yo no tenía las dos manos en el volante, iba con una y otra en los cambios, que era la postura que me quedaba cómodo. Entonces por esas dos cosas, y después en otra recorrida ahí cerca, por el centro, que es donde te hacían la cuestión del examen, no como en el interior, que en general es la vuelta, claro, a la plaza típica. Bueno, ahí me metieron en un camino que era medio doble vía, no estaba claro, no estaba bien señalizado. Creo que no respeté la preferencia. Bueno, se dio un combo, perdí, claro, el primer mes. Te diría que por lo que me estás contando perdiste por goleada. Sí, pero a ver, sabía perfectamente manejar, o sea, el tipo se daba cuenta, pero claro, se ve que también no le gustó que yo fuera sin academia. Dijo, bueno, se la vamos a hacer más difícil. Y al otro mes fui y ya con todos los cuidados,
y me dieron la libreta, pero bueno, fue todo un acontecimiento. ¿Sos un conductor con paciencia o sos un conductor más de carretera que de ciudad? ¿Cómo te trata Montevideo? Vos estuviste radicado en Durazno, y una Sí, cosa es sí. estar en el interior y otra cosa es volver a Montevideo. Sí, en el interior hay muchas más motos, la gente va más despacio. Si uno viene con los ritmos de la ciudad, de Montevideo específicamente, bueno, se torna un poco más impaciente la cosa. Pero estando allá uno también se acostumbra a los ritmos en este caso, en Durazno. Soy mucho de ruta, hago mucha ruta. De hecho, he llegado a hacer en mi vehículo un promedio de 50.000 kilómetros por año, que es Claro, algo sí. bastante, es por encima del promedio. ¿Cómo te fue ahora sí pasamos a movilidad eléctrica, porque vos sos de los que sí ha manejado auto eléctrico? ¿Cómo te fue con la experiencia de manejar auto eléctrico? Bien, sin ningún problema. Nosotros, Y con 50.000 kilómetros te digo que sos de los candidatos para tener auto eléctrico. sí, la verdad Porque que el bolsillo lo nota. lo pide. En una diferencia prácticamente de 10-1, Claro. es clave, ¿no? Pero bueno, yo cuando asumí en UTE tenía esa posibilidad de tener una persona que me acompañe en el manejo, y cuando me enteré que había un auto eléctrico disponible, lo pedí. Después cuando vamos al interior, ahí sí no vamos en eléctrico porque son versiones que tienen muchos años, entonces no tiene gran autonomía. Claro. Pero Te sí obligan a estar parando cada 300 kilómetros, sí, o 200 y poco. justo este que tengo, que es un vehículo que tiene 8 o 9 años, son prácticamente 100 y pico. Claro, O es sea, ya corto. tiene un desgaste. Pero bueno, la idea justamente con esta infraestructura que estamos instalando en todo el país, con cargas cada 50 kilómetros, pero sobre todo cargas de corriente continua, o sea, carga rápida, la idea es que los viajes interdepartamentales también no sean un obstáculo el vehículo eléctrico, ¿no? Pero la utilización aquí en un espacio, en un radio, puede ser una ciudad, eso no hay problema, y realmente le damos un uso bien interesante, y la experiencia ha sido buena. O sea, tiene un pique brutal, un silencio, funciona todo. O sea, la verdad es Bueno, que de andar son más lindos. Hay que sí. acostumbrarse a la falta del sonido del motor, que mucha gente le cuesta porque dice, bueno, a mí me gusta el sonido del motor, pero salvo eso, en realidad de andar son más lindos. Sí, sí. ¿Qué retorno tienen de lo que está funcionando en los lugares de carga? Es decir, la gente se está acostumbrando a ir a los lugares de carga, porque además el auto se puede cargar en la casa de uno, Sí. sin necesidad de instalar nada. La mayoría de los autos con un enchufe yuco durante toda la noche recargan completo, pero por la recarga rápida me refiero. Sí, mira, la experiencia es buena. Obviamente que los cargadores de carga rápida son más costosos que los de corriente continua, alterna, que son los más lentos, que en realidad están pensados para que sea una carga en la noche, incluso asociado a las tarifas inteligentes de UTE. Es un poco lo que se piensa cuando hay un cargador en nuestras casas, ¿no? En la noche, bueno, el vehículo lo ponemos a cargar, y ahí realmente es una diferencia abismal a nivel de costos. Pero básicamente en lo que es una relación de utilización, precio y demás, es muy reciente lo que estamos instalando. Nosotros, más allá del término económico, lo que queremos generar es eliminar una barrera de ingreso de la gente hacia el vehículo eléctrico. Entonces, teniendo esos cargadores que, como te decía, son por lo menos una relación de 3 veces más costosos los cargadores de corriente continua, igual creo que es necesario, lo estamos haciendo, por lo menos queremos tener uno por departamento, hacia eso vamos, y viene siendo exitoso realmente. En el último año, además, se han vendido 2.200 vehículos eléctricos en el país. Es un número bien interesante. Hace un rato hablaba con el equipo de movilidad eléctrica de UTE, me contaban que una de las preocupaciones de la gente es, bueno, que la batería, Sí, ¿qué voy a hacer después que se termine ¿qué voy a el ciclo? hacer? Pero también en el mientras tanto, con algún riesgo de que se prenda fuego el auto por una sobrecarga y demás. Digo que pasó, es uno en miles, pero hasta eso la tecnología va mejorando,
y eso se elimina. Entonces, hay todavía un desarrollo por madurar en este tipo, entonces no hay en el Uruguay hoy Sí, no hay un plazo un marcado. plazo y una visión. Y después lo que decías a nivel de infraestructura, sí, nosotros tenemos nos estamos preparando sobre todo lo que tiene que ver con las potencias necesarias para tener, por ejemplo, cargadores rápidos. Requieren mayor potencia Sí, sí. que un cargador lento. Y eso implica una mejora en la red o una intervención en la red con adecuaciones que implican transformadores más grandes o líneas más Sí, es que de más repente robustas. Cutsa necesita tener 600 ómnibus enchufados al mismo tiempo. Correcto, bueno. Mientras otros están circulando, hay 600 que están enchufados. Eso es clave el trabajo mano a mano entre la empresa, sea Cutsa o sea quien sea, con los técnicos de UTE. Nosotros, nuestra área de movilidad eléctrica, la estamos jerarquizando más, porque de ser un proyecto hoy es una realidad y estamos requiriendo de mucho trabajo de nuestros técnicos en todo el país. Es una demanda importante y a toda hora además, entonces eso implica mayor dedicación, mayores recursos humanos y eso es lo que hoy desde UTE estamos impulsando, porque evidentemente ya no es un proyecto incipiente, sino que es una realidad que tenemos que adecuar rápidamente. Felipe, muchísimas gracias por la visita de hoy, no será la última, nos estaremos viendo, así que gracias por estar en Conciencia Vial. Un placer, Jorge, y bueno, saludos a la audiencia. Bueno, nosotros hacemos una brevísima pausa, les adelanto que vamos a estar hablando del sueño y el manejo, un tema que también provoca siniestralidad. A veces creemos que podemos controlar el sueño da pistas, pero a veces no queremos hacerle caso. De eso hablamos en minutos aquí en Conciencia Vial. Agradecemos a Demarco Sistemas de Almacenaje, Hotel Crystal Tower, Fabián Ciuto Intercoafer, Julio Selman con sus marcas Spencer Bryson, Camisa BV Cantoni y American Crew. Y continuamos el programa de hoy y vamos a cerrar hablando de un tema que tiene que ver, lo anunciábamos en la pausa, con el sueño. Y para eso recibimos a la doctora Marisa Pedemonte. ¿Cómo le va, Marisa? Hola, mucho gusto. Bueno, no muchas sé por qué no gracias te por tuteé, en general tuteo a todo el mundo. ¿Cómo te va, Marisa? Tuteame. Bueno, vos sabés que el tema del sueño a veces sentimos que está como minimizado en la seguridad vial. Nos ha pasado de hablar ya de este tema y como que la gente no lo tiene en el peligro que puede significar o la somnolencia o esa hipnosis que da la carretera o incluso directamente dormirse, ¿no? ¿Cómo lo catalogás vos dentro de la seguridad vial? Sí, está minimizado. Digamos, a ver, en la seguridad vial hay como responsabilidades de control que se podrían gestionar, algunos controles, digamos, que puntualmente detecten patologías de sueño como las apneas, que claramente dan muchísimo sueño durante el día y sería, bueno, muy bueno tener como test sencillos que se podrían hacer a los conductores y decirles, bueno, darle una sugerencia de deberían consultar al respecto. Y algo más. Hubo un llamado de alerta igual cuando hubo una serie de siniestros de camiones que cargaban madera, que por exceso de horas habían empezado a desbarrancar en la ruta. Y ahí hubo un llamado de atención. Pero después el conductor medio normal está a la velocidad, se habla de los autos más seguros. Sí, pero después no se habla de las características del conductor. Sí, algo más que una sugerencia debería ser para gente que transporta pasajeros, claro. O sea, conductores de ómnibus, de taxi. Uno ve como pasajero, ve muchísima somnolencia al volante. ¿Cómo es el ciclo normal del sueño? Más allá de los problemas, porque todos podemos padecer de sueño en la ruta y a veces no es porque tengamos una patología, es porque es el ciclo natural de dormir. ¿Cómo es ese ciclo cuando estamos cansados? Exacto. En realidad uno habla de que durante el día, a cada hora que se va despierto, que se va estando despierto, hay
se acumula una deuda de sueño. Es como que a uno, una vez por hora, le dan una facturita. Y esa facturita la debemos pagar en la noche. Y eso lo que va generando a lo largo del día, porque el sueño y la vigilia no es una llave que estamos despiertos o estamos dormidos. Es una transición. Y entonces en la transición hay gente que genera herramientas como para mantenerse despierto, pero con una muy mala calidad de sueño. Claro. Son los que dicen, no, yo me acostumbro, yo sé lo que hago porque manejo y abro la ventanilla, me descalzo, tomo mate, yo que sé, hago 10.000 cosas. No, o sea, porque uno se acostumbra rápidamente a eso, ¿no? Esos son fantasías, porque esa deuda se tiene que pagar. El cerebro es absolutamente estricto en eso. Llega un momento que si uno no se pone a dormir realmente, lo que hace el cerebro es incursionar con lo que nosotros llamamos microsueños. Microsueños de al menos 10 segundos. Sí, que en la ruta si son lo muchísimos. pensamos en la ruta es una cuadra. En una sí. cuadra pueden pasar muchísimas cosas. Y en realidad los relatos que uno tiene de los pacientes, que una vez que tienen un accidente se consultan. Entonces, y bueno, los relatos son, hice todo un trayecto del cual no tengo un solo recuerdo. Ahí va, ¿cuáles son los primeros síntomas de que estoy cayendo en ese sueño, o que estoy a punto de que me pase algo, de quedar en esos microsueños? ¿Cuáles son los síntomas primarios? Bueno, los síntomas primarios es, primero, sentirse cansado. Una persona debe saber, debe tenerse conciencia y tener de estas instancias de divulgación muchas, porque no se puede evaluar de afuera cuánto sueño puedes tener tú o yo manejando. Entonces, en realidad es la propia conciencia del individuo que no se puede negociar con el sueño. Entonces, primero, saber que el sueño va a venir. 16 horas de vigilia es como ya un máximo donde después se está cansado y no habría nunca que programar trayectos de manejar largos. Claro, por ejemplo, el clásico, me voy el viernes para aprovechar el sábado de mañana, si tuve una madrugada muy temprana. Si madrugué mucho, no. De ninguna manera. Capaz que un tirón a Punta del Este porque son 120 kilómetros, pero a Salto no. Pero no, claro, y la típica de empezar las vacaciones, que uno siempre resalta mucho, y entonces cuando el último día de trabajo, en donde además del trabajo hay que llevar al perro a tal lado, ir a buscar la valija, o sea que es una locura, y todavía salen a medianoche. Jamás, eso no se debe hacer, jamás. O sea, porque eso es tratar de negociar con algo que es innegociable, pues no se van a dar cuenta, pero porque van a tener microsueños. Que tampoco se compensa, por lo que te estoy entendiendo, con, bueno, pero me dormí una siestita de media hora, capaz que eso ayuda, pero me dormí una siestita de media hora, ya estoy... Claro, no se puede dormir digamos, no se pueden pagar deudas que uno todavía no generó. Dormir no es una cosa del cerebro solamente, de la conciencia, es una cosa de todo el organismo. Entonces en la madrugada siempre hay una caída de presión arterial, una caída de respiración, una caída de temperatura, es decir, el cuerpo se acomoda para que estemos durmiendo, no para que estemos en carretera. Entonces, no se puede, eso no se lo puede negociar. ¿Y qué pasa con ese que dice, no, pero yo voy de acompañante y le voy hablando y yo voy ahí despierto igual? Sí, le puede ir, claro, sí, teniendo un copiloto más o menos entusiasta, todo mejora, pero llega un momento que se duerme sí o sí. Digo, a mí me pasó en un taxi una vez que me acuerdo, se dormía la persona en cada semáforo y yo le hablaba y le hablaba. Y al final me bajé antes porque me dio tanto terror. Es más, tenía estaba una tan dormido que no... compulsión de sueño tan Estaba tan dormido que capaz que no se había acordado el recuerdo. Que ni siquiera... No, porque, a ver... Porque pasa eso también, que uno hace un recorrido y dice, ¿cómo llegué hasta acá? Exacto, eso es lo peor porque en realidad el conductor, cuando sabemos manejar, es una actividad automática. Entonces se puede automáticamente hacer. Eso es lo peor, que no es una cosa que uno tiene que estar poniendo conciencia todo el tiempo. Uno maneja ya en forma automática. Y entonces, bueno, es como los sonámbulos que pueden hacerse una comida, cenar, se acuestan y no se acuerdan. Yo me acuerdo un día que estaban relatando un accidente de un auto y decían, no, pero fue un problema técnico porque no se ve la frenada en la carretera.
Y yo dije, qué asunción tan Claro. gratuita. Estaba dormido, el que Claro. se duerme no frena, No se frena. despierta recién cuando está en la cuneta, Claro, cuando exacto. empieza a moverse Sí, el sí, auto si distinto. tiene suerte a despertarse. Si tiene, Bueno, exacto. hay ahora elementos de seguridad de los vehículos como el control de carril o incluso algunas carreteras que tienen Sí, el el despertador. lateral, el llamado despertador, pero eso es momentáneo. Sí, totalmente. Si nos porque despertó eso hay que parar. Si uno se da cuenta que eso lo alertó y que uno estaba somnoliento, por supuesto que hay que parar, porque ese despertar es mínimo, es segundos. ¿Y qué es ese parar? después- Porque igual esto va a seguir pasando. Va a haber gente que le va a pasar esto que estamos relatando y va a decir, está bien, a mí no me pasó, si algún día me pasó, ¿qué hago? ¿Qué significa tiene que parar? ¿Se pone en Tiene un que lugar parar seguro? en un lugar seguro, salirse de la ruta, tomar los recaudos de seguridad en ese sentido y dormir. ¿Pero cuánto? Lo que duerma. Y dormirlo, en general, en esos sueños con 15 minutos, 20 minutos, alcanza bien como para tener otra tirada después. Bien. Grande, ¿Va a terminar pagando el cansancio grande. cuando llegue al lugar? Exacto. A la larga no se ahorra nunca nada de tiempo. Es bueno tener esa conciencia y se corre mucho riesgo. Pero sí, por lo menos reclinar el asiento, dormirse. Dormirse tranquilo, sí, Y decir, voy despertarse a normal. dormirme y voy a despertarme cuando, que siempre en esa situación el despertar va a ser breve, en breve tiempo, entonces, y que los acompañantes del auto lo dejen dormir, porque Claro. en general los acompañantes van todos dormidos, Sí, ese además, es el otro tema. ese es el Claro. otro No tema tienen todos que un es entusiasta acompañante, como un decíamos recién. y por más entusiasta que sea el copiloto, muchas veces toda persona que toma un psicofármaco debe saber, por más que sea de pronto un hipnótico de los que habitualmente toma la gente para dormir en la noche, que deberían esas cosas controlarse mucho más, pero bueno, la realidad es que no se lo controlan, tienen que ser conscientes que tienen mucho menos velocidad de reacción. Ujú. Aunque estén despiertos, el que está tomando un psicofármaco va a tener menor velocidad de reacción frente a algo inesperado. Claro. Y las cosas inesperadas suceden mucho más en las ciudades que en las rutas. Alguien que se tira para cruzar Sí, sí, cuando sí. no le correspondía la luz, o un perro, o lo que sea. Están O- enlentecidos, eso es Entonces, están enlentecidos, tienen más que no quiere decir que estén propensión. dormidos. No, estando despiertos tienen una velocidad de reacción y cuando no se toma psicofármacos, la velocidad de reacción a las 16 horas de estar despierta una persona Bajan también. también bajan como si tuvieran una alcoholemia de 0.1, 0.2. Entonces, es decir, si bien el alcohol genera otros problemas de euforia de pronto, pero del punto de vista de la neurofisiología, digamos, de medir velocidades de reacción y eso, ya con el cansancio del día alcanza para disminuir las capacidades de reacción, de decisión. Uno en microsegundos decide muchas cosas cuando hay un evento inesperado en el tránsito. El que tiene sueño durante el día tiene alguna patología de sueño y tiene que consultar. O tiene una gran privación, que es una privación porque no le da la vida, digamos, Sí, estructuró entre su trabajo, su casa, yo qué sé, y no, tiene poca oportunidad de dormir. Pero salvo esa privación crónica de sueño, después es una patología que puede ser no de cantidad de sueño, sino de calidad de sueño, como el paciente apneico que se tiene que despertar todo el tiempo para respirar, entonces duerme un montón de horas y tiene sueño todo el día, porque nunca llega a la profundidad adecuada del sueño. Claro. Ese paciente, en realidad, yo cuando viene a la consulta un paciente que sospecho que tiene una apnea de sueño, le digo hasta que no se empiece a tratar, no conduzca más, porque en este momento pasamos a tener una responsabilidad claro. mutua y que usted entendió, porque siempre les explico muy bien la cantidad de accidentes. Sí, porque cuando haya tenido 8 horas de sueño no durmió 8 horas. No, para nada, claro. no, y hace años que no duerme claro. con la calidad y la profundidad que debería. Entonces eso se les explica, porque en realidad nadie quiere ni morirse, ni terminar lesionado, invalidado. Entonces esa explicación se la doy a todos los pacientes para que no conduzcan más, porque es un riesgo realmente importante. Marisa, un gustazo, realmente un tema apasionante y yo mucho creo que para hacer. Hay mucho para hacer. Mucho para hacer. Gracias por hoy y gracias a ustedes también porque estamos terminando el programa de hoy
Como siempre hacemos, ya los estamos invitando para nuestro próximo encuentro. Ya saben que una vez por semana estamos los domingos aquí en Canal 5 y si no en nuestra repetición entre semana. Hasta entonces, recuerden que la seguridad en el tránsito, como les decimos siempre, es responsabilidad de todos. Nos encontramos en el próximo Conciencia Vial. Hola, soy Santiago Urrutia y en la Academia de Choferes Seguros de Banco de Seguro del Estado hoy vamos a hablar de infracciones. Las infracciones de tránsito son la principal causa de siniestros. Las señales rojas son de cumplimiento obligatorio, respetala siempre. Banco de Seguro del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. Presentaron este programa Empresas con Responsabilidad Vial. Automóvil Club del Uruguay. Mileto, piscinas, saunas y spas. UNIT, un país de calidad. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. Y UTE, la energía que nos une.